Entonces, no se olviden, la siguiente semana, esta semana 13, tengo que abrirles un ejercicio en el Turnitin para que ustedes puedan subir su monografía. Y hemos quedado en que ustedes tendrían que tener el compromiso de que no vamos a aceptar con porcentajes mayores al 20% del Turnitin, ¿no? Entonces, ustedes les vamos a facilitar esa herramienta y para ya terminar en la semana 14 con la subida final. Ya, chicos, no se olviden, también les estoy recordando de sus formularios, que va a ser algo que les va a subir su nota. Han estado hoy día revisando varios, les he estado llamando a algunos chicos, porque hay algunos que ahorita ya lo hemos puesto en modo promedio, su consolidado, algunos ya tienen 11, 11.5 y teniendo de promedio y faltándoles como 3 a 4 notas todavía, ¿no? Pero hay otros chicos que están con 0, entonces hemos estado hablando con ellos de que por favor ya no se descuiden, ¿no? Al menos el formulario les va a subir un poquito la nota de consolidado. Eso, y van a haber 3 trabajos más. Uno que va a ser de la siguiente semana. Hoy día que ya hicimos uno, ¿no? El diagnóstico de láminas. La semana siguiente, que es la 14, que vamos a ver todo sobre hemostasia, con un taller que vamos a cerrar. La semana 15 vamos a, la semana 14 sería, ¿no? Vamos a hacer lámina periférica y hemograma automatizado. Lámina periférica es la que se va a evaluar. Entonces ahí todavía tenemos 3 notas pendientes, que los que están bajos tendrían que llegar a sacar al menos entre 18 y 20, ¿no? Para que puedan subir su promedio. Y eso depende de cada uno, ¿no? También lo que estamos analizando. En cuanto a leucemias mieloides agudas, nosotros vamos a ver un poquito su fisiopatología. Y vamos a ver que una leucemia va a ser una neoplasia maligna que en la que va a estar involucrada principalmente el leucocito, ¿no? Si nosotros observamos estas dos imágenes, nosotros podemos ver una gran diferencia y podríamos inclusive deducir bastante la fisiopatología de la leucemia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen o este campo microscópico en la que nosotros la consideramos normal y esta que es del paciente con leucemia, podríamos nosotros ir haciendo diferencias. Uno, ¿qué diferencia habría entre esta normal en lo referente a serie roja con la denominada leucemia? ¿Qué les llama la atención ahí? Cantidad. ¿Dónde hay más y dónde hay menos? En la leucemia hay más. ¿En la leucemia hay más glóbulos rojos? No, menos glóbulos rojos y más glóbulos blancos. Entonces nosotros vamos viendo ya una diferencia, ¿no? En un paciente con leucemia generalmente va a disminuir grandemente el número de glóbulos rojos. Ahorita vamos a ver por qué. En cuanto a plaquetas, nosotros observamos, bueno, un poquito más, ¿no? En cierto sentido de plaquetas aquí, en comparación con el paciente leucémico. Pero vamos a tener también otra diferencia. Si hablamos de diferencia, por ejemplo, acá vemos serie blanca en el paciente normal y también vemos la serie blanca o glóbulos blancos en el leucémico. Si bien es cierto que vamos a solamente hacer la diferencia y después vamos a hablar de por qué. Nosotros vemos aquí una poca cantidad de leucocitos, ¿cierto? Y en esta otra imagen con leucemia, nosotros vamos a ver una cantidad mucho más elevada de leucocitos. Aparte que la forma o si se puede decir el tamaño de los leucocitos han variado, ¿no? Unos que otros que se mantienen de repente segmentados y el resto se ha incrementado más.
Entonces, si nosotros observamos eso, podríamos descubrir la fisiopatología de la leucemia. ¿Qué es lo que va a suceder en una leucemia? En una leucemia, usualmente lo que vamos a tener es una proliferación o una colonización de la médula ósea a cargo de la serie blanca involucrada, esta, ¿no? La que nos está causando la neoplasia maligna. Sería bastante similar, si ustedes de repente recuerdan, a cómo las células cancerígenas invaden algún órgano y se establecen en ese órgano y no dejan que este funcione en forma normal. Algo parecido sería de repente con la leucemia, en la que las células blancas, en este caso los glóbulos blancos, van a sufrir ciertas alteraciones por las cuales estas van a invadir la médula ósea, de repente alteraciones a nivel de la diferenciación, de repente a nivel de la maduración, etcétera, de los glóbulos blancos, y van a colonizar, y van a, estas células van a proliferar grandemente en médula ósea. Entonces, si algo está invadido, la funcionabilidad de ese órgano, en este caso llámese médula ósea, no va a ser la adecuada. La médula ósea no solo tiene que producir glóbulos blancos, ni diferenciarlos, también tiene que producir glóbulos rojos y plaquetas. Entonces, esta función de producción de glóbulos rojos y plaquetas va a quedar disminuida, ¿no? Prácticamente casi anulada. Entonces, lo que en un paciente leucémico nos va a llamar mucho la atención es que el paciente leucémico va a tener generalmente una triada, que va a empezar por la alteración de serie roja, y esta nos va a ocasionar, ¿qué cosa? Una anemia. Uno va a encontrar ustedes un paciente leucémico con 18, 20 de hemoglobina, eso es algo que no existe. Generalmente vamos a tener con hemoglobinas disminuidas. Segundo aspecto a tener en cuenta en un paciente leucémico, la disminución de plaquetas, o sea, una trombocitopenia, que cada vez se va haciendo mucho más severo porque la cantidad de plaquetas va a disminuir grandemente. Entonces, el paciente leucémico, hemos dicho, va a tener anemia, lo vamos a ver pálido y lo vamos a ver sangrando. Esos van a ser los primeros síntomas que va a tener el paciente leucémico. El paciente leucémico generalmente llega al hospital, no tiene mayor molestia que de repente alguna complicación que él está presentando. Cierta vez llegó al hospital un señor ya de bastante edad, de alrededor de 80 años, y era todavía, creo que, el tío o el papá de un gerente del gobierno regional. Él lo acompaña, eran un grupo de abogados que eran sus hijos y sobrinos, lo llevan, pero lo llevan solamente por un problema de neumonía. Entonces nosotros lo atendemos y no querían ni siquiera que a otra persona le saque, que ellos querían elegir, ¿no? Que si tú le sacas, que si le sacas, o sea, eran bastante exquisitos, ¿no? Porque ellos eran gerentes del gobierno regional de ese entonces. Les estoy hablando de hace 3 años o 2, ¿no? Entonces le hemos atendido de la mejor manera al señor, nos recomendaron mucho por el alto cargo que tenían sus familiares, etc. Y el señor era una persona aparentemente muy buena. Entonces le tomamos la muestra y nos dimos con una gran sorpresa. Sus leucocitos estaban alrededor de 40 y tantos mil. Y el predominio era muy alto en cuanto a blastos, ¿no? El señor estaba haciendo una leucemia y él ni siquiera enterado estaba, porque él solamente iba por un problema de neumonía. Ahora, cuando nosotros tenemos un cuadro de este tipo, me dirán ustedes, con 48.000 leucocitos,
les cabería a ustedes en la mente que una persona va a hacer un proceso infeccioso, se supone que estos leucocitos lo estarían protegiendo al paciente. Eso sería lo rutinario, ¿no? Pero en este caso no es así, chicos, no es así. Esos leucocitos no cumplen su función en forma adecuada. Ellos han perdido, al igual que todas las patologías que hemos visto durante esta tercera unidad, han visto, tenían un montón de plaquetas y estaban sangrando. En este caso sucede lo mismo. Tenía bastantes leucocitos, pero el paciente estaba infectado. Entonces su hemoglobina todavía no había disminuido mucho, estaba alrededor creo que de 11, pero sus leucocitos sí eran mucho más evidentes. De hecho que los señores pegaron el grito al cielo, ¿no? ¿Quién va a creer? O quién, uno se resiste, supongo, a aceptarlo, ¿no? Porque pues no, ese rato decían no, que ellos no podían convencerse, que llamen al mejor hematólogo, que traigan a fulano, a sultano, porque la plata la tenían ellos en la mano. Pero querían, ¿no? A nosotros nos dio bastante pena, ¿no? Es algo, yo pienso, una reacción desesperada, ¿no? De una negación al estado del paciente. Trajeron a los que trajeron y el diagnóstico fue confirmado, ¿no? Era una leucemia aguda. Entonces, de acá, de esta historia, parte también otro concepto, ¿no? Y ya lo hemos visto en la práctica. El cómo definimos leucemias agudas y leucemias no agudas o leucemias crónicas, de acuerdo a las clasificaciones que existen al momento. Nosotros ahora todavía tenemos dos grandes clasificaciones, y aunque hay más, una que es de la Organización Mundial de la Salud y otra de la Franco-Americana Británica. Cada cual con sus cosas, ¿no? Cada cual tiene sus peculiaridades, pero dentro de la clasificación, la Organización Mundial de la Salud nos dice, si ustedes tienen un porcentaje mayor al 20% de blastos, están frente a una leucemia aguda. Pero la Organización Franco-Americana Británica, o FAB, nos dice, si ustedes tienen más del 30% de blastos, están frente a una leucemia aguda. Ambos tienen diferentes conceptos, ¿no? Pero que son bastante parecidos. Entonces ahí ya surge esto, ¿no? El señor tenía 80% creo de blastos y lo que nosotros decíamos era una leucemia aguda. Entonces ahí también va a surgir algo sobre lo usual. Por ejemplo, se decía que las leucemias linfoides solamente atacaban a los niños. Eso era la idea que se tenía antes, ¿no? Y ahora se ha descubierto que eso no es así, y que las leucemias mieloides solamente eran para los adultos, ¿no? Mayores de 50, 40, eso era la idea, ¿no? Pero ahora a medida que ha pasado el tiempo, se ha investigado y se ha visto que la leucemia linfoide, por ejemplo, de hecho que tiene un pico grande en la infancia, ¿no? Pero no se queda ahí. Este señor aparentemente estaba haciendo una leucemia linfoide. ¿Por qué? Porque tiene un gran pico después de los 50 años, ¿no? Igual la leucemia mieloide. La leucemia mieloide generalmente hace un pico grande en edad mayor, pero no solamente tiene un pico antes, que se va más o menos entre los 20 a 40 años. O sea, tiene dos picos, ¿no? En la enfermedad, lo que antes no se conocía o no se observaba, ¿no? Entonces nosotros por esa razón no podríamos decir más. En cuanto al investigador, tenemos a Rudolf Virchow, que miren, en 1821 y en 1902 hicieron una gran investigación sobre las leucemias. Se dice que eran dos médicos que estaban en extremos muy lejanos, uno creo que estaba en Rusia y el otro en Alemania. Pero ¿qué sucedía? Que cuando ellos hacían autopsias, dice, en algunos casos encontraban a muertitos con un abdomen, o sea, una hepatoesplenomegalia muy evidente. Y también encuentran a muertitos
que tenían los ganglios bastante crecidos. Entonces a ellos, como esas veces no había más nada, no había forma de investigar cuál era la causa, ellos tenían solamente un microscopio de un solo objetivo, ocular, perdón. Entonces ellos trataban de llegar al fondo del problema. También vieron que los soldados, ellos cuando les tomaban muestras de sangre, no sé, eso sí, no sé con qué intención, de repente de hacer alguna prueba, vieron que en algunos de ellos se observaba una sangre que ellos lo describían una sangre blanquecina. Supuestamente esa sangre blanquecina era una sangre llena de leucocitos. Entonces poco a poco se fue investigando y hubo un gran investigador que descubre los colorantes. Entonces, al descubrir los colorantes para el frotis sanguíneo, se empezó con la idea de ver cuál sería el origen de este problema. Entonces se dice que ahí empezaron inclusive a ver y a reconocer lo que es un blasto, un mielocito, etc. Entonces, miren, de esa fecha ahora se ha investigado mucho, se ha avanzado mucho, la ciencia ha crecido tanto que nosotros ya tenemos otras formas de diagnóstico de estas patologías, ¿no? Acompañados a la microscopía, etcétera, que sería lo rutinario, nosotros ya podemos hacer muchas más pruebas confirmatorias. Entonces se tiene, por ejemplo, y a propósito les cuento que ya tenemos la segunda especialidad de hematología en nuestra universidad. Ya se dio, ya está en las páginas sociales, ya las están publicando. Y también creo, no solamente hematología, me dieron la sorpresa, el doctor Cerrón me estaba comentando él de la especialidad, pero yo no pensé que era tan rápido. Ahora se va a dar también banco de sangre. Son dos especialidades que vamos a tener. Entonces solamente queda que ustedes acaben, hagan su internado y con el título en la mano ya se puede hacer especialidad, ¿no? Entonces esas son las dos grandes novedades, que tenemos dos especialidades en laboratorio para empezar, porque la universidad tiene una, ¿qué les digo? Algo bastante, una programación bastante, si bien es cierto, bastante grande, ¿no? Que ellos quieren llegar a hacer muchas más especialidades algunas en tecnología médica. Y como conversaba en la mañana con una gran maestra de neoplástica, ella me decía, ustedes van a hacer un grande en lo que es la zona central, porque todo lo que es Ayacucho, Huancavelica, Cusco mismo, no, a veces no pueden viajar para Lima también cuesta, ¿no? Cuesta, a nosotros nos ha costado bastante. Un viaje, bueno, el pasaje podríamos tolerarlo, pero no solamente el pasaje, hotel, comida y todo eso, ir y volver, el tráfico y todo eso es fastidioso. Entonces, parece que con eso ustedes ya van a tener otra forma también de ver nuestra carrera, ¿no? Y nuestra carrera va a crecer. ¿Qué más? Pues que no continental, ¿no? Entonces, vamos viendo que dentro de la etiología de esta enfermedad, nosotros vamos a tener a dos factores bastante grandes, que serían factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los genéticos vamos a tener involucrados a los oncogenes y a los genes de supresión tumoral. Ahora, dentro de los factores ambientales, nosotros vamos a tener radiaciones, bencenos, virus, que ya lo habíamos estado estudiando con las otras patologías. Ahora, en cuanto a las condiciones y trastornos que elevan el riesgo de hacer una leucemia, nosotros vamos a tener defectos congénitos, enfermedades adquiridas, factores ambientales. ¿Ya? Dentro de los defectos congénitos, por ejemplo, tenemos pues todo lo que son alteraciones cromosómicas, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, Turner, etcétera, ¿no? Inclusive la anemia de Fanconi, neurofibromatosis y la anemia plástica. Ahora, dentro de las enfermedades adquiridas, nosotros también tenemos otro
otro gran grupo, que van con las anemias, ¿no? Sideroblástica, aplásica, mielomas, etc. Y dentro de los factores ambientales, ya también lo hemos revisado, las radiaciones, las quimioterapias que son bastante peligrosas, los agentes alquilantes en cuanto, por ejemplo, a esos tóxicos que encontramos inclusive en las pinturas, ¿no? A los que están expuestos aquellas personas que pintan los carros, ustedes los ven, ellos no tienen mucha protección. Aquellos que usan pinturas para los banners, esas cosas que hacen acá en Deusto, yo he visto ahí que sortean bastante sin protección, aunque ahora también creo que hay esos tremendos equipos, ¿no? Que ya los imprimen. Vemos también los medicamentos citotóxicos. Hay muchos medicamentos que nos causan problemas, ¿no? Ya se ha sacado del uso, ya no se usa muy frecuentemente, por ejemplo, el cloranfenicol, que era un medicamento que causaba, tanto como un buen antibiótico aparentemente, causaba mucha toxicidad. Exposición a pesticidas, ya eso lo hemos tocado, nuestra zona es muy agrícola, y la de los solventes, ¿no? Y los productos principalmente petroquímicos. Miren, en cuanto a la patogenia de la enfermedad, nosotros vamos a tener pues este problema a nivel del origen de la célula precursora, o sea, la clonalidad a ese nivel, ¿no? En la célula precursora, y vamos a tener en la médula ósea un acúmulo de esas células que van a ser anormales, ¿no? Entonces, ahí principalmente vamos a tener una alteración en dos fases, que sería la fase de diferenciación y de maduración. Entonces, ahí surge el problema, ¿no? En esas dos fases. Luego de ello, esas células inmaduras, indiferenciadas, pasan ¿a dónde? A sangre periférica. Es por eso que ustedes, las láminas que ven, no son de médula, ¿no? Por ejemplo, ya todo lo que han visto no es médula, todo lo que han visto es sangre periférica. Entonces, no deberían de pasar a sangre periférica, eso es una ley, no debería de ser en forma normal, pero en estas patologías ustedes están viendo que sí lo hacen. Por ejemplo, en las anemias, ¿qué pasa? Hay una gran producción o muy acelerada de serie roja y empieza a pasar, ustedes han visto, ¿no? En láminas periféricas, eritroblastos, ortocromáticos, policromáticos. Creo que el único que no ha pasado mucho es el basófilo y el proeritroblasto, que sería mucho más difícil. En cambio, en serie blanca, sí ustedes han visto, ¿no? Han visto ya gran cantidad de células como células de linfoma, células leucémicas, etc. Y también han visto, en cuanto a plaquetas, no hemos visto megacarioblastos. Megacariocitos pequeños, sinceramente no he visto hasta ahora en sangre periférica. No podríamos también hablar de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser mi patogenia de la leucemia? Es esto bien chiquitito. Las células leucémicas van a tener un crecimiento autónomo. No necesito estimulación. ¿Quiénes estimulan normalmente a la serie blanca? ¿Se acuerdan? A ver, chicos, ¿quién está por ahí? Iesca. ¿Quién estimula la serie blanca? En forma normal, dentro de la hematopoiesis. A ver, usted, señorita, ustedes. ¿Quién estimula? ¿Quién estimula? Otarola, salva al grupo. ¿Quién estimula? Citocinas y, muy bien, ¿ah? ¿Qué más? Las interleucinas. Miren de eso. Las interleucinas, las citocinas son las que usualmente estimulan. Ahora, en este caso ya no necesitamos de eso, ¿no? Y va a haber una pérdida de función. Usualmente el leucocito cumple la función de protección
hacia nosotros, ¿no? De defensa, bajo diferentes formas. En este caso perdió su función. Tenemos de repente una cantidad de leucocitos que ya no nos sirven, ¿no? Están de adorno. No nos van a proteger de nada. Perdieron su función. Haciendo un paréntesis en esto, quiero decirles algo. Chicos, a veces nosotros tenemos muchos, ahora lo voy a llamar mitos, en cuanto a las leucemias, por ejemplo. Antes se decía que todos los casos de leucemias cursaban con leucocitosis. Cuando ustedes tenían 40, 50, 60, 200, 300 mil leucocitos, y era ojo cerrado una leucemia. Si ustedes ahora en la actualidad se han demostrado que las leucemias no solo van con leucocitosis, ojo, van con leucocitos normales e inclusive con leucopenias. A medida que ustedes tengan mayor experiencia de repente en su internado, en el trabajo hospitalario, de laboratorio, etc., van a encontrar ustedes que hay muchos casos de leucemias con leucopenias y con leucocitos normales. Ahora se dice inclusive, si dividimos de eso un 100%, que el 25% de casos de leucemia van con leucocitos. El otro 25% van con leucocitos normales y casi un 50% se está yendo con leucocitos bajos, o sea, con leucopenias. Entonces, esto está cambiando. La ciencia no es estática. Es por eso que el tecnólogo médico tiene que leer día a día. No hay que olvidarnos que los descubrimientos y muy grandes se van haciendo a diario. Entonces, si nosotros no estamos que les digo, a la corriente de todos nuestros avances, nosotros nos vamos a quedar. ¿Ya? Y ustedes más que nada, que son bastante jóvenes, tendrían que estar en este lugar. Se dice que el dolor óseo se da, ¿por qué? Porque hay una ocupación de esas células leucémicas y va a haber una supresión de la hematopoiesis. Entonces, sí ocurre grandemente esos dolores óseos. Hemos ya hablado de la anemia y la trombocitopenia, que es bastante frecuente, que hay disminución de los granulocitos normales y vamos a tener que ya se van a observar esas células indiferenciadas. Hemos dicho, tienen alteración a nivel de la diferenciación y de la maduración de las células leucémicas. Ahora, esos pacientes generalmente tienen pues infecciones, a pesar de que tienen tantos leucocitos, y probablemente fiebre. También no se olviden que estos pacientes tienen trombocitopenia. Y las características más usual de los pacientes que llegan al hospital, llegan sangrando. Sangran por encías, sangran por la nariz, y a veces uno no se imagina, ¿no?, qué cosa le está pasando a ese paciente. Tenemos ese problema. Ahora, es bien característico también, y les comento, que por ejemplo el paciente, cuando ya hay una disminución de plaquetas, no se olviden de la presencia de las petequias. Ustedes ya saben qué son las petequias. Son como unas manchitas negruzcas y generalmente se dan en miembros superiores y en el tórax, ¿no? Entonces, siempre nosotros deberíamos de ser bastante curiosos, ¿no? Si vemos sangrando un paciente, ¿qué es lo que primero deberíamos de ver? Siquiera a nivel del brazo. Ahí nosotros podríamos darnos cuenta si hay o no la presencia de alguna petequia, ¿no? Hay que estar bastante atentos a ello. Ahora, también preguntarle, ¿no? Si le veo sangrando, ¿y desde cuándo está sangrando? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha golpeado o fue espontáneo? Muchas veces ellos dicen, no, estoy sangrando por las encías porque me cambiaron de pasta dental, ¿no? A veces uno trata de buscar, ¿no? El ser humano es así, tratamos de buscar muchas justificaciones, ¿no?, para el problema. No solamente acabamos ahí, sino en esta infiltración leucémica. La infiltración leucémica generalmente se va a dar pues
a nivel del hígado, del vaso y de los ganglios linfáticos. ¿Qué va a pasar en el hígado y en el vaso? Va a aumentar de tamaño. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón va a aumentar de tamaño? Por la presencia de leucocitos en exceso. Podría ser. ¿Por qué más? Porque como ustedes se han dado cuenta desde que hablamos del inicio, la médula ósea ya no produce normalmente las células rojas y plaquetas. Entonces, y por eso estoy sangrando y tengo anemia. Mi organismo no se va a quedar quieto. Muévete pues porque no tienes eritrocitos y plaquetas, sino que nuestro organismo es tan sabio y órganos que ya no producen desde antes del nacimiento células, pero que sí lo hacían, empiezan a producir hígado y vasos. Es por eso que esos dos órganos empiezan a crecer de tamaño. Entonces tenemos lo que es conocido como una hepatoesplenomegalia. El médico cuando llega un paciente al hospital y él sospecha de eso, lo primero que debería de hacer es ver cómo está el hígado y el vaso y ver la presencia de ganglios. Porque por eso, por ahí podría descubrir si es que hay o no una sospecha de este problema. Entonces, ese es un gran problema, ¿ya? Y ellos nos deberían de mandar al laboratorio para descartar la patología. No deberían de mandarnos de repente de esta forma como lo hacen, ¿no? Como que lo hicieron con el pacientito que les conté, ¿no? Ellos solamente nos dijeron vayan a ver cómo está el hemograma para ver el avance del problema de la neumonía. Pero este médico no hizo una buena anamnesis, solamente vio que tenía problemas respiratorios, pero no hizo una buena historia clínica porque ellos tienen que hacer la exploración física de todos los órganos. Eso no es función de nosotros, ¿no? Entonces ahí se hubiese percatado, porque de verdad que con médico y todo estaban preocupados. Y nosotros después cuando vino el médico solo le digo, pero doctor, usted no era el que debería haberle auscultado bien a su paciente, haberle hecho un buen examen clínico. ¿Por qué se sorprende? Vaya, a verle hígado y vaso, le fastidiamos. Entonces dice, sí, pues está grande, pero él todavía se pasó un gran roche, pues, ¿no? Porque si no lo ha dicho. Pero, y los familiares también nos atacaban por el momento y después se fueron bastante tranquilos, ¿no? En cuanto a la clasificación de las leucemias, nosotros vamos a clasificar según la instauración en dos, en agudas y en crónicas. Y según el tronco celular, podrían ser mieloides y linfoides. Ahora, no solamente se quedan ahí. Hay leucemias linfoides, hay leucemias mieloides y hay un 5% de leucemias bifenotípicas. ¿Qué quiere decir? Leucemias que comparten a los dos. Es por eso que les digo, chicos, cuando hacemos diagnóstico, nosotros decimos, ¿no? Esta es una leucemia linfoide. Sospechamos por qué, por las ondas de Gram-Bech, sospechamos porque hay una gran cantidad de pentelinfocitos, sospechamos, por ejemplo, bueno, y estamos convencidos de que son mieloides, ¿por qué? Porque tienen sus bastones de Auer. Pero no todas las leucemias mieloides van a tener bastones de Auer, ¿no? Ustedes hemos hecho los casos, creo que en la semana 7, y han visto que las leucemias mieloides tienen diferentes estadios de maduración. ¿Se acuerdan que nos confundíamos? Que parecían linfoides y ustedes me decían, esta es una linfoide y era una mieloide porque no presentaba mieloperoxidasa, pero era una mieloide. Entonces hay diferentes estadios como el M0, como el M1
y como el M2, en la que ya se manifiesta más grandemente, ¿y qué cosa? Los gránulos le da mayor positividad a la mieloperoxidasa, al CAI, etcétera, y al negro Sudan Black. Pero el M0 ya nos da mieloperoxidasa negativa. Entonces nosotros también tenemos que pensar en eso. Por eso es importante hacer también, si es rápido y ustedes no tienen cómo ayudar en el diagnóstico por sintometría de flujo, ustedes deberían de siempre, ya como profesionales, sugerir, ¿por qué, doctor, no compramos un kit de mieloperoxidasa? Y le vamos haciendo y vamos viendo si el origen es mieloide o no. Pero también ustedes están viendo que tiene sus limitadas, ¿no? Entonces, con la bifenotípica. Ahora, en cuanto a médula ósea y sangre periférica, nosotros vamos a llegar al diagnóstico de leucemias o de síndromes mieloproliferativos crónicos, que también lo conocen, y en los ganglios vamos a ver los síndromes linfoproliferativos y generalmente los linfomas. Un poquito para tratar de ver cuáles serían las diferencias entre una leucemia aguda y crónica, sería uno, el inicio. La leucemia aguda generalmente es abrupta, es rápida. En cambio, la leucemia crónica, acá voy ya. La leucemia crónica generalmente es bastante lenta al principio. En cuanto a la morbilidad, o sea, el tiempo de enfermedad, nosotros estamos diciendo que la leucemia aguda se da en meses, pero la leucemia crónica se va a dar en años, o sea, es más lento. En cuanto a la edad, no hay edad para la leucemia aguda, en cambio se dice que la leucemia crónica generalmente da en edades adultas. Ahora, en cuanto al conteo de glóbulos blancos, ya les he explicado, es variable en la aguda y es muy elevado en la crónica. Y las células que predominan pues son blastos, otras células inmaduras en la aguda, generalmente en la crónica hay más maduros. Por eso hemos visto que hay menor cantidad de blastos en la crónica, ¿no? Ahora, anemia, trombocitopenia, neutropenia, etcétera, va a estar presente en la leucemia aguda y es muy variable en la leucemia crónica. Y en la organomegalia, que hemos dicho hepatoesplenomegalia, generalmente va a ser bien marcada en la crónica. En cuanto a la etiología y la epidemiología, vamos a ver que en la población general, la incidencia de la leucemia aguda va en ese nivel, ¿no? De 1 a 10 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? La leucemia linfoide aguda, principalmente el 75% de casos se da en los niños. No nos olvidemos, en los niños menores de 6 años. Y con un leve incremento a los 35 años, ¿no? Y un segundo pico de incidencia a partir de los 80. Por eso lo que les conté, ¿no? Que ese señor tenía algo de 80 y tantos años y lo que hizo fue una leucemia linfoide aguda. En cambio, la leucemia mieloide aguda se dice que generalmente se da después de los 60 años, aumenta con la edad, pero también tenemos otro pico en los niños, ¿no? Un 15 o un 20%, y generalmente estos problemas son una maldición para los varones. En los varones generalmente se da mucho mayor cantidad de estas patologías, ¿no? De las leucemias. Hemos visto, no sé qué tendrán con los varones, lo que es A mí me da gracia. El otro día iba a esa laguna de Ñauhifugio y el señor que nos explicaba dice, acá esta laguna, si entran varones, desaparecen. Dice, ¿por qué? Le digo, ¿qué es eso? Es un ensañamiento contra los varones que tendrán, ¿no? Así es que no te avientes a matar a alguien. Ya no voy a dar misa. Justo quería ir este domingo, ya no voy. No, pasé así, sí. Entonces, chicos, ya hemos definido en sí qué sería una leucemia.
Entonces hemos visto que implicancias tiene una leucemia en su desarrollo. Sabemos que esta afecta principalmente la médula ósea, por esa clona de células hematopoyéticas que tienen alteraciones, ¿no? Va a haber proliferaciones desordenadas, desplazamiento de los elementos medulares normales y la infiltración, ¿no?, de otros órganos. Esto me interesa que ustedes sepan mucho. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a tener en el diagnóstico del laboratorio? Vamos a hacer primero, ¿qué hacemos? Un hemograma, no hay otro. Tenemos que hacer un hemograma para estar seguros si estamos o no frente a una leucemia de cajón. Ahora, si nos sale positividad o tenemos dudas o tenemos alguna lámina anormal, lo que deberíamos es de describir. Hoy día les estaba diciendo a muchos de ustedes, por ejemplo, si a mí me sale, estos blastos sí me parecen que son linfoides, estos sí me parecen que pueden ser mieloides, pero nosotros simplemente le ponemos, se observan células plásticas, un 90%, 80%, lo que ustedes hallaron hoy día, ¿no? Le ponen la cantidad y le describo las otras células que acompañan. Lo que sigue es, se sugiere una punción medular. Sugerimos. ¿Quién está a cargo de esa punción medular? El médico hematólogo, ¿no?, que es el que debería de hacerlo. Y con nuestra ayuda, ¿no?, porque ustedes saben que nosotros también participamos, pero como asistentes de esta función medular. ¿Qué más? El inmunofenotipo, no nos olvidemos que es la citometría de flujo. La citogenética para ver si hay algún fondo cromosómico, alteración cromosómica en este paciente. Podemos hacer uso también del FISH, que es una hibridación fluorescente para este cometido. La biología molecular para que hagan el estudio del ARN o PCR y la biopsia del ganglio. Miren, todos estos pasos para poder llegar a ese diagnóstico. Y tenemos estas células súper grandes, inmaduras, con nucleolos. ¿Qué cosa más? Una relación nucleocitoplasma muy alta, ¿no? Estas son diferentes. Ya, entonces vamos a tener esa proliferación. Lo que a nosotros nos llama la atención, aparece en todas las edades, la leucemia mieloide aguda, astenia, debilidad, sudoración nocturna, ya les he dicho los leucocitos. Y acá estamos viendo pues la M0. Miren, en la M0 no hay gránulos, no hay citoquímica o MPO o mieloperoxidasa positiva. En la M1 sí empieza a aparecer los bastones de agua y algo de gránulos que nos puede dar más o menos, nos dice un 3% de gránulos. Ahí está, ¿ve? 3% de blastos positivos para la mieloperoxidasa o mieloperoxidasa. Eso es la M1. Entonces se conoce esta leucemia mieloide aguda sin maduración. La M0 deberíamos de conocer que es mínimamente diferenciada. Ustedes ya tienen que manejar más estos términos, ¿no? Inclusive algunos antígenos de superficie. Cuando ustedes van a los congresos, no sé, de ustedes creo que sí he visto algunos que fueron, ¿verdad? Y varios chicos nos encontramos en el Congreso de Tecnólogos que se desarrolló en febrero en Sheraton. Nos encontramos con un gran grupo muy bonito de la Continental, que habían ido por su propia iniciativa, y ahí manejábamos mucho los antígenos de superficie en hematología, ¿no? Entonces ahora ya se ha hecho una necesidad manejo de estos antígenos de superficie. No les digo que se aprendan todos, al menos los que distinguen linaje. La M1 hay bastones de Auer, y miren, la M2 sí ya tiene todo positivo. Hay bastones de Auer, ya va a haber granulación, etcétera. Entonces ya tengo yo aquí positividad, miren, a la mieloperoxidasa, allá tengo granos, anellos, etcétera. No nos olvidemos del grande, el M3,
que es la leucemia promielocítica, no se olviden de eso. La M4 es la mielomonocítica aguda, porque tiene peculiaridades de la mieloide juntamente con la monocitoide. En cambio, la M5, esta es la M4, la M5 es principalmente la leucemia, esto es mieloperoxidasa positiva, y acá nos está dando para la línea monocitoide. ¿Positivo a qué es la monocitoide? No se olviden eso. Espérame unos minutitos, me dijiste que te demoramos, ¿ya? Entonces, la monocítica es positivo a quién? ANAI, no se pueden olvidar de la ANAI. Y cuando le añado fluoruro de sodio se inhibe. Eso no se pueden olvidar. ¿Ah? No piensen que se han librado de la ANAI. En el examen final también les puede venir. No, mis. No sea Ya. mala. Eso es la N5. ¿Por qué va a ser mala? El malo eres tú que te olvidas de la ANAI. Ya. La M5 es la monocítica. Entonces acá no me va a salir ni mieloperoxidasa positiva o mínimamente una cantidad muy mínima o variable, el CAI variable, el negro Sudan Black variable, pero me va a dar el ANAI positivo. Luego viene el M6, que es serie eritroide, leucemia eritroide, y la M7, la megacarioplasma. Eso deberíamos de conocer, ¿no? Entonces, nosotros vamos, esto sería muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Estos antígenos de superficie. A ustedes les va a ser bastante bien esto. El conocer al menos algunos de ellos que podrían involucrar en esto. Y desde ya, como de repente terminar esta clase, yo les invito a que, como ustedes son tecnólogos médicos competentes, que es lo que hemos formado, me encantaría que de acá, al menos algunos, a los que les guste, puedan hacer, por ejemplo, citometría de flujo y se ganarían la plata que quieren. Porque acá en el Perú hay pocas personas que hacen citometría de flujo. Se hace especializaciones hasta en el extranjero y se trabaja en grandes centros con un sueldo bastante alto. Ahorita, como los tecnólogos estamos a veces en otra, los que están invadiéndonos son los biólogos. Sí. Y los grandes citometristas ahorita son los biólogos. Entonces, eso porque nosotros nos dejamos, ¿no? Porque ¿quién es el que maneja todo esto? Los tecnólogos, juntamente con el médico. Ya chicos, les dejo.